momento otros talleres a lo largo de su formación y a lo largo de sus estudios en sus respectivas carreras, y habrán visto que los talleres son propuestas de intercambio que tienen que ver más con el compartir propuestas de acción, digamos, propuestas de actividades, de cosas para hacer, ¿sí? En este caso, la virtualidad lo que nos está permitiendo es este encuentro, un encuentro virtual, un encuentro donde todos nos vemos un pedacito de nuestro cuerpo, que es nuestra cara, ¿no? Y bueno, y podamos intercambiar algunas ideas, tratando de respetar lo más que podamos, lo más que se pueda, la idea de un formato de taller, ¿no es cierto? Yo les quisiera empezar este taller compartiendo un PowerPoint que voy a ir desarrollando durante toda la extensión del mismo. Así que ahora lo voy a poner, a ver. Sería una ventana, a ver si aprendí bien la lección. Es este. Díganme si lo pueden ver, porque no los estoy viendo yo a ustedes ahora. Sí, ahí se ve, yo lo veo. Sí, bueno, perfecto. Ahí. Yo no lo veo. Sí, a ver. Segundo. Sí, se ve, o yo por lo menos ¿Se lo ve? veo. Sí, yo lo veo. Yo lo veo. Bueno, Yo lo veo, perfecto. profe. Bueno, voy a volver entonces a la presentación, porque yo, pasando la presentación, no los veo a ustedes, o sea, para verlos tengo que salir de la presentación. Bueno, ¿ahí lo ven? Sí. Entonces, este taller, en el marco de las conversaciones acerca de la virtualización de la enseñanza, que organiza el equipo de práctica docente del Instituto de Diamante, es un taller que está orientado específicamente a la educación musical y que intenta compartir con todos ustedes algunas propuestas, algunas herramientas, algunas claves para entender el trabajo que están llevando adelante los docentes en este contexto tan particular que nos está tocando atravesar con la pandemia. Acá nosotros leemos un título que puse a propósito que dice: mi casa, mi espacio de juegos, mi sala de música. La situación de pandemia a nosotros nos ha llevado básicamente a esto no es ninguna novedad lo que estoy diciendo porque se ha hablado en muchos otros encuentros y desde que estamos en esta situación estamos hablando de lo mismo, de esta cuestión de que la pandemia ha marcado un quiebre, un antes y un después, una irrupción en el sistema educativo, de modo tal que ese espacio que habitábamos, que era la escuela, que era el aula, que era la sala de música, ahora se ha trasladado al espacio del hogar, ¿sí? A la casa, al patio, al lugar de juego en la casa, que es justamente donde nuestros niños y niñas realizan todas las actividades que los docentes les vamos mandando en estas etapas de trabajo según cómo se hayan organizado las instituciones, ¿no? Es allí, en vez de trabajar, digamos, en la sala de música, en el aula, ahora lo están haciendo desde sus casas. Y al respecto de esto, ahí debajo hay 3 puntos que yo los planteo más que nada como interrogantes, pero como interrogantes que yo misma me he planteado y me vengo planteando dentro de muchos otros también, ¿no? En este contexto de pandemia, porque más allá de que uno intenta seguir, como dice acá, seguir jugando, seguir enseñando, lo cierto es que todos hemos tenido que
renovar, indagar, reconvertir nuestra forma de enseñanza a lo que es el contexto virtual de la enseñanza, ¿no? Entonces, se trata de, hemos tratado y estamos tratando, seguimos tratando de ver cómo hacemos para seguir enseñando desde otro lugar, cómo hacemos para que permanezca el sentido lúdico de la enseñanza que debe prevalecer en lo que es la enseñanza de una asignatura artística como la música, cómo hacemos para que prevalezca ese sentido lúdico en este contexto que es totalmente novedoso para nosotros, ¿sí? Por eso, ¿cómo hacemos para seguir jugando aún en este contexto de pandemia, aún sin vernos en persona, ¿sí? Sin tener ese contacto físico que teníamos en el aula, aún en este contexto tan difícil? El siguiente interrogante tiene que ver sobre la disponibilidad de nuestros cuerpos, porque una de las primeras cuestiones que nosotros, la pandemia nos viene a marcar de alguna manera, es esto de no estar ya más físicamente con nuestros alumnos, ni con nuestros colegas, no estar ya físicamente con el otro, en el contacto físico, ¿está? Con lo que implica para un educador artístico, un educador de la enseñanza musical, lo que significa el poner el cuerpo. El cuerpo del docente de música es un cuerpo que salta, que corre, que baila, que hace rondas, que juega, que se agacha, que se levanta, que levanta los brazos, que está todo el tiempo a disposición para el juego con los niños y las niñas. Entonces, esa disponibilidad física de los cuerpos también ha sido atravesada por la pandemia y también de algún modo ya no está como estaba antes, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, acerca de la disponibilidad en otro sentido, digamos, ¿no? El sentido de estar disponible para el otro, con la escucha, con la comprensión, con el diálogo, ¿sí? Yo quiero rescatar al respecto de esto lo que dice Diana Massa en un texto que se llama Lo que la pandemia nos deja, que después se los voy a pasar el link porque está muy interesante, que ella dice: estar disponible no parece tratarse en estas circunstancias particulares de responder a mails y chat los 7 días de la semana y en cualquier horario. El estar disponible es algo más sutil y a la vez más profundo. Me atrevería a decir incluso que aún en la presencialidad podemos no estar nunca disponibles. Se trata de una disponibilidad psíquica, interna. El estar disponible supone, en primer lugar, la aceptación de las condiciones que nos ha tocado vivir y trabajar, aún reconociendo las dificultades. Supone una actitud de escucha, de apertura. Supone, ¿por qué no?, curiosidad. Curiosidad por entrar en contacto con el otro, por conocerlo, por negociar con él sobre el sentido de lo que estamos haciendo, ellos desde allá y nosotros desde acá, ¿sí? Fíjense que esta idea que ella plantea sobre la disponibilidad en el sentido de estar pendiente del otro, ¿sí? De habilitar canales de contacto con el otro, con el estudiante, ¿bien? Y el tercer y último punto que aparece acá, que dice cómo retroalimentarnos en estos nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo planteo en el sentido de la retroalimentación, en el sentido evaluativo, digamos, ¿no? Nosotros siempre hablamos de lo que es una evaluación, la evaluación formativa, una evaluación en proceso, en estas asignaturas de tipo artística, en donde no evaluamos lo que es la calidad en sí del resultado, sino el trabajo en el proceso que lleva adelante el niño para llegar a ese resultado, sea de la calidad artística que sea. Nosotros no estamos buscando formar
músicos profesionales, sino estamos buscando que el niño aprenda y disfrute de la música, básicamente, ¿no? Entonces, en este sentido, hablar de retroalimentación en tiempos de pandemia es una cuestión que también se nos torna bastante compleja, porque haciendo un poco un recorrido por cómo se está trabajando en las distintas instituciones educativas, nosotros sabemos que los profesores se organizan por etapas, a veces interdisciplinariamente, envían las actividades a sus estudiantes, luego las reciben, ¿sí? Y les dan alguna devolución del tipo, no sé, conceptual, algún tipo de devolución a cada estudiante. Pero hoy hay algo en ese proceso de retroalimentación que se pierde en este contexto, ¿sí? Que es ese ida y vuelta que hay cuando uno puede hacer el proceso de retroalimentación en el aula, en la presencialidad. Ese ida y vuelta con la mirada del otro, ¿sí? Con el ir y venir. La retroalimentación, en realidad, es un concepto que tiene que ver con entender el vínculo entre los procesos de enseñanza y aprendizaje y permite explicar cuál es el avance de los logros de los alumnos y dar pertinencia, estoy leyendo esta parte, y dar pertinencia en cuanto a los métodos, estrategias y recursos utilizados en la enseñanza. Retroalimentar es analizar, sistematizar, comunicar los resultados de una evaluación para que los alumnos cuenten con la información necesaria que les permitan saber si han logrado o no el objetivo, ¿sí? Con ello, los estudiantes pueden reconocer los motivos del avance o bien las dificultades en el proceso de enseñanza. En este contexto en particular, a nosotros hay algo que se nos está escapando y que tiene que ver con la retroalimentación que podemos hacer cuando estamos en la presencialidad, cuando estamos aprendiendo con el otro, con nuestro compañero, con el amiguito que se sienta al lado, con los compañeritos que se sientan en la misma mesita de la sala del jardín. Este contexto de pandemia hay cosas que pone de manifiesto, además de las desigualdades económicas, de las que tanto se habla y las que se han puesto lamentablemente, se han agrandado muchísimo más esa brecha económica que ya existía. Pero además de eso, está la cuestión del individualismo en el aprendizaje, ¿sí? El niño que está aprendiendo en su casa solo, con una mamá, un papá, un hermano más grande que le ayuda a comprender las consignas y a realizar las actividades, pero está solito porque no está con sus pares, no está compartiendo con sus compañeritos de la sala, con su compañerito de banco, no puede saber qué contestó ese compañerito a esa misma actividad que la señora les mandó para todos. Y eso es lo que hace a la riqueza de la enseñanza y lo que finalmente hace al logro del aprendizaje. Jamás podemos aprender solos, aprendemos con el otro, junto con los otros, ¿sí? Entonces, tenemos que, de alguna manera, yo traigo esto de la retroalimentación, porque me parece interesante que cada uno de nosotros pueda buscar la manera, la herramienta de que esa retroalimentación, esa devolución de los trabajos que le hacemos a nuestros estudiantes pueda darse en un ámbito de retroalimentación colectiva, ¿sí? Hay algunos recursos de los que disponemos y que, bueno, podemos poner a disposición, no sé, videos, audios, lo que sea, pero armar una especie de compilado de todos los trabajitos, de todas las respuestas, subirlo a alguna red para que todos los niños vean lo que hicieron todos los compañeros, hacer algún comentario por escrito, o si es que se trabaja, porque hay instituciones que no cuentan con ninguna red social y con ninguna plataforma y trabajan con material impreso, bueno, hacer en un material impreso un escrito para que los papás, alguien se los lea a los niños y los niños sepan que la maestra corrigió sus trabajitos, pero que también corrigió los de sus compañeros y que sus compañeritos hicieron tal o cual cosa, ¿sí? Que hubo coincidencias, que hubo otras cosas en las que nos coincidieron, pero me refiero a eso con esto de la retroalimentación, con esta cuestión que un poco se nos está
de alguna manera escapando en lo que es este proceso de enseñanza en la virtualidad, ¿no? Además, esta cuestión de que si nosotros tratamos o si nuestro objetivo como educadores es trasladar el tipo de enseñanza que llevábamos a cabo en la presencialidad, trasladarla, traerla para la virtualidad y repetirla en la virtualidad, vamos a fracasar. De hecho, si lo quisimos hacer al principio de la pandemia, hemos fracasado, porque no se puede, digamos. La pandemia lo que nos hizo fue, como decía antes, obligarnos a replantearnos nuestras estrategias y nuestros recursos y nuestras herramientas de trabajo, de modo tal que aquel librito con el que veníamos trabajando años anteriores, o aquellos recursos que siempre se los dábamos a los chicos en el aula porque sabíamos que estaban buenos y que funcionaban, ahora ya no, ya tenemos que buscar otra cosa. Entonces, no se trató de trasladar el aprendizaje presencial a la virtualidad, sino de buscar una nueva forma de aprender, ¿sí? No sé si me van siguiendo hasta ahí, porque yo hablo y hablo y hablo y no paro. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe, Bueno. genial. Bueno, perfecto. Sigo adelante entonces porque si no, después se nos va a hacer tarde. Luego de esto, en esta instancia de taller, yo lo que les traigo es una propuesta, como dice acá, una propuesta de recorte, secuenciación de contenido desde el nivel inicial, primer y segundo ciclo de nivel primario. Es decir, a partir del nivel inicial, pasando por el primero y hasta el segundo ciclo del nivel primario. Por ciclos, en virtud de organizar este trabajito en un tiempo más acotado, en primer lugar, y además porque tengo conocimiento que muchas escuelas primarias están trabajando sobre todo lo que es el área estético-expresiva por ciclos, ¿sí? Enviando actividades, es decir, el mismo paquete de actividades, el mismo trabajo práctico, en algunos casos integrado, interdisciplinario, para el primer ciclo, para los 3 grados del primer ciclo, y otro distinto para los 3 grados del segundo ciclo. Y tomé como contenido de referencia o como contenido eje el sonido. ¿Por qué? Porque es un contenido que atraviesa todos los años del sistema, los ciclos del sistema educativo, la enseñanza de la música, con distintos niveles de dificultad en lo que es las competencias y las habilidades de los niños, ¿no? Entonces lo planteo desde el nivel inicial y lo vamos desarrollando hasta llegar al segundo ciclo de nivel primario. En el nivel inicial estamos hablando de salitas de 4 y 5 años, en donde podríamos decir que está mal decirlo de esta manera, pero su objetivo macro, su propósito macro dentro de la enseñanza artística en este nivel es el descubrimiento, el descubrir, generar la sorpresa, la curiosidad y el placer frente a la materia sonora, frente al sonido, ¿sí? Entonces, para este nivel inicial tenemos como recorte dentro del contenido sonido, tenemos la altura del sonido, que los estudiantes de música saben que la altura corresponde a los atributos del sonido, altura, timbre, intensidad, duración, velocidad, es uno de los atributos del sonido, la altura, con la correspondiente característica del agudo grave. Agudo podemos decir el sonido finito y grave el sonido grueso, ¿sí? La direccionalidad del sonido, el sonido que sube y que baja, el ascendente y el descendente, y el entorno sonoro. El entorno sonoro me estoy refiriendo al entorno inmediato del niño, que en este caso, si lo va a trabajar desde la casa, el entorno sonoro inmediato es su casa. ¿Está? Como propuesta de actividades para este trabajo está esto que está planteado acá en esta placa. Al respecto quiero hacerles una aclaración, y sobre todo para los estudiantes de música.
si a ustedes les toca, algunos de ustedes ya están trabajando, entonces cuando les toca trabajar para preparar actividades en la casa, bueno, uno echa mano de lo que tiene a mano, valga la redundancia, y busca, que en Google, que en Internet, que en YouTube, que en algún material que me dieron el profesorado, y vamos buscando y vamos rescatando qué es lo que nos sirve para preparar para los chicos en la casa, ¿sí? Yo les puedo asegurar que el aprendizaje es mucho más significativo para esos estudiantes, para esos niños y niñas, cuando el material es generado por el propio docente, por el propio profesor. Es decir, si yo quiero que mis estudiantes vean un video y adivinen, entre comillas, discriminen cuál es tal o cual sonido, según alguna característica en particular que quiera enseñar. Para que ese aprendizaje sea más significativo para los niños, ese video debe ser producido por el docente, ¿sí? Porque si buscamos en YouTube encontramos infinidad de sonidos de la casa, ¿sí? Un video con una animación hecha con el sonido de la licuadora, del despertador, del timbre, del perro, del auto que pasa por la calle, etcétera, etcétera. Pero más significativo sería que el propio profesor se grabe explicando esta actividad, presentándose. Si estamos en un nivel inicial, siempre presentarse con alguna música, con alguna pequeña canción, que sea siempre la misma canción, y explicar de qué se va a tratar la actividad, ¿sí? En este caso dice buscadores de sonidos en casa. Enumerar los sonidos que se producen dentro de casa durante la mañana mientras alguien cocina, o a la tarde cuando preparamos la merienda por el lapso de 3 a 5 minutos, lo cual para el nivel inicial es un montón de tiempo. 5 minutos de los niños en silencio escuchando es casi que imposible. Pero bueno, les podemos decir que también por un ratito, podemos hablar de ratitos, ¿sí? En vez de minutos. Luego clasificarlo según su altura, agudo va a ser el finito y grave va a ser el grueso. Después de hecho esto, elegir un utensilio de cocina que produzca sonido y acompañar una canción, ¿sí? Esa canción, a mí me gustaría que, ya que estamos trabajando en formato taller, ustedes la escuchen. Yo ya les voy a pasar el link por el chat. Yo no la quiero poner acá en mi computadora porque hice la prueba y se escucha feo, ¿sí? Entonces, yo les paso el link al costado, en el chat, y ustedes la escuchan, ¿sí? Miren que no me aparece el pegar, acá está. Bien. Es una canción de un grupo que se llama, de un dúo que se llama Dúo Karma. Escuchen aunque sea un pedacito, yo les dejo 1 minuto para que hagan clic ahí y escuchen la canción. ¿Estamos? ¿Escucharon? ¿Se escuchó? Sí, yo Bueno, escuché. perfecto. Bueno, Sí, vieron también. que la canción, vieron que la canción es una canción que habla de qué, más o menos el tiempito que escucharon.
¿De qué de habla la canción? ¿Qué desconectarse un dice? poquito, Ujú. desconectarse de la tecnología. Abrir la Ajá. ventana. Abrir la ventana, exactamente. Bien, esa canción en realidad es un disparador. Ustedes la idea de esta pequeña propuesta de actividades es, además, generar un nuevo disparador para las próximas actividades, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con esa canción que nos habla de abrir la ventana? ¿Qué podemos hacer con esa canción? Podemos trabajar todos los sonidos que aparecen en esa canción, porque van a aparecer varios sonidos dentro de lo que son los sonidos de la calle, de la ciudad y de la casa, y seguir profundizando más adelante estos contenidos relacionados al sonido, ¿sí? Sigo con, a ver, acá, nivel primario, primer ciclo, al igual que en el nivel inicial, que hablábamos de una especie de objetivo macro o de propósito macro general dentro de la educación artística musical, en este caso, imitar, experimentar, relacionar la expresión musical con el lenguaje y la escritura. Fíjense que si bien yo hice un recorte, muy recorte, porque estoy hablando solamente del sonido, en el primer ciclo de nivel primario ustedes saben que los chicos culminan con lo que es su alfabetización, con lo que es el aprender a leer y escribir y las operaciones básicas, ¿no?, en matemática. Todo lo que nosotros desde la educación musical les enseñamos está demostrado que favorece el desarrollo psicológico, el desarrollo del pensamiento también, y ellos pueden, a través de las actividades musicales, establecer una relación con la palabra escrita, ¿sí? Y también con las artes visuales, con el dibujo, con el movimiento, ¿tá? Entonces, imitar y experimentar en este sentido, en tratar de encontrar esa relación de la música con otros, también con otros campos del conocimiento, sobre todo con el lenguaje. A veces, los que hemos trabajado en el nivel primario, nos ha pasado que muchas veces nos trabajamos o en proyectos interdisciplinarios o en alguna actividad que tiene que ver también con el acompañamiento desde la educación musical de esos procesos de adquisición del lenguaje que están enseñando las maestras de ciclo, ¿sí? Con iniciar lo mismo. Entonces nosotros tenemos una batería de recursos en canciones, en trabalenguas, en gitanjáforas, que son esas canciones con sílabas y palabras sin sentido, que uno las puede inventar y hacerlas también tipo trabalenguas, y eso ayuda muchísimo al desarrollo del lenguaje en los niños y acompaña también el proceso de enseñanza-aprendizaje de la maestra de ciclo, sin dejar de lado el nuestro, por supuesto, porque nosotros podemos utilizar una canción, por ejemplo, cuya letra sea relacionada al abecedario o a las tablas de multiplicar, pero sin dejar de lado lo nuestro y a través de la música de esa canción trabajar nuestros contenidos musicales, ¿se entiende? Es como que nosotros, si bien tenemos nuestro diseño curricular, nuestros contenidos propios y demás, siempre tenemos que estar mirando cómo va trabajando la seño de inicial, cómo va trabajando la maestra de ciclo, y tratar de trabajar en conjunto y de acompañar esas propuestas de aprendizaje que ellas llevan adelante, ¿sí? Nosotros generalmente lo hacemos para los actos, pero está bueno también desarrollar propuestas coordinadas entre los docentes para otros contenidos que se quieran enseñar. Bueno, volviendo entonces a la diapositiva, sigo. El contenido, el recorte de contenido en este caso, primer ciclo, es en la altura del sonido, el pentacordio y la escala mayor. El pentacordio es, para los que no son estudiantes de música, el pentacordio son las primeras 5 notas de la escala, do, re, mi, fa, sol, ¿sí? Y la escala mayor son las notas completas, el do, re, mi, fa, sol, la, si y el otro do
agudo, ¿sí? La direccionalidad del sonido, cuando el sonido sube o baja, la ubicación espacial del sonido, ¿sí? De dónde viene aquel sonido, ¿sí? Dónde se ubica, dónde está. Los sonidos del entorno natural y social, que son, voy a enchufar la compu que se me está por quedar sin batería. Ahí. Los sonidos del entorno natural y social, nos referimos a los sonidos generados por elementos de la naturaleza. El entorno es lo que nos rodea y lo natural sería los sonidos generados por elementos naturales, y lo social sería aquellos sonidos generados por elementos o cosas que tienen que ver con la intervención de la mano del hombre, por ejemplo, el auto, el tren, el helicóptero, la sirena de la ambulancia, el teléfono, bueno, todos esos sonidos, ¿no? De cosas que producen sonido pero que les inventó el hombre, que no son de la naturaleza. Como recurso de actividades para este momento, en realidad hay varias cosas, y a lo mejor esto correspondería a 2 entregas de actividades distintas, ¿sí? Porque hay varias cosas que puse acá, pero eso, bueno, cada docente en su escuela y con su modo de trabajo podrá ver qué hace. Dice, construimos flautas de émbolo, las usamos para experimentar todos los sonidos que podemos hacer con ellas. Dibujamos con una línea cada sonido logrado. Las flautas de émbolo son unas flautitas medianas, chiquitas, ¿sí? Que tienen un émbolo justamente por dentro, una especie de palito que uno tira hacia abajo y hacia arriba mientras sopla, y ese palito va produciendo un sonido muy particular, ¿sí? La construcción de la flauta de émbolo es muy fácil porque se puede hacer con una jeringa, ¿está? Entonces, construimos flautas de émbolo, las usamos para experimentar todos los sonidos, dibujamos con una línea cada sonido logrado. Es decir, en una hoja, con una fibra, con un lápiz, voy a dibujar el sonido que puede hacer la flauta, con una línea, ¿sí? Si la flauta puede hacer un sonido lineal, va a ser una línea derecha. Si puede hacer un sonido ascendente, va a ser una línea hacia arriba, una línea hacia abajo. Todos los sonidos que pueda hacer esa flauta de émbolo se dibujan. Luego escuchamos un cuento breve, Mi viaje en tren, es este cuento. En este caso yo estuve justamente, como les decía hoy, buscando algún recurso, algún cuento que pueda ser válido para esta propuesta, pero que no me gustó ninguno. A este pequeño relato lo inventé yo. Entonces, el relato tiene que ver con, bueno, la historia de una niña que viaja en tren por primera vez a visitar a sus primos, sus tíos y sus abuelos a la ciudad, ¿sí? Y escucha el sonido del tren cuando arranca, ve las montañas, piensa en cómo va a jugar con sus primos en la plaza, que a ella le gusta deslizarse por el tobogán. Bueno, es un relato corto, pero en ese relato la idea era incluir sonidos que tengan que ver con los sonidos que se pueden hacer con la flauta de émbolo, ¿sí? Y que se relacionan con la direccionalidad del sonido, el sonido ascendente y descendente, ¿está? Y también el sonido liso, digamos, el sonido de una nota sola, ¿sí? Por eso, en un momento dice, Genoveva se sentó en el asiento a esperar que el tren de a poco se ponga en marcha. Pi, 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 y luego, de a poco, el ruido del tren, ¿no es cierto? Que yo adrede le puse este sonido que dice, que tren, que tren, que tren, que tren, que tren, que tren. Si uno lo repite, es como el sonido de aquellos viejos trenes cuando empezaban a arrancar la marcha, ¿no? Después hay otra cosa que aparece en el cuento, puesta adrede por mí, que es esto de deslizarse en el tobogán. Vayan imaginándose cómo hacer el sonido de alguien que se desliza por el tobogán, ¿sí? Luego aparecen las montañas, la imagen de las montañas, y a lo último, aparece una imagen que dice, al bajarse del tren,
ven asombradas un enorme arco iris que se dibuja en el cielo tras la montaña. Genoveva se pregunta, ¿qué resplandece más? Si el arco iris o la sonrisa de sus abuelos que la están esperando con un gran abrazo. Si pensamos en las formas, el arco iris es así, la sonrisa es así, al revés, ¿no? Entonces, esas dos formas lineales, esos dos arcos, se pueden representar con el sonido que se puede sacar de la flauta de émbolo, ¿tá? Entonces, este relato está hecho adrede para generar, para buscar que los niños descubran las posibilidades del sonido que se puede hacer con la flauta y que lo puedan representar con una línea, con un dibujito. Sigo acá. Tocamos con la flauta de émbolo el sonido de, entonces, subir a la montaña, acá están los sonidos sacados del cuento, ¿no? Subir a la montaña, deslizarse por el tobogán, sonreír y el arco iris, ¿sí? Luego, con nuestro instrumento, inventamos un sonido para acompañar una canción. La canción se llama Que tren, y es de un grupo que se llama, un dúo, que se llama Sin Julepe, que es un dúo de payasos, que son creo que son de la provincia de Buenos Aires, que hace poco están grabando cosas, pero en realidad se dedicaban a hacer el teatro a la gorra en la calle, pero hacen canciones muy divertidas, muy lindas para los chicos. Entonces, ahí fíjense que está la fotito, si la pueden ver, de las flautas de émbolo hechas con jeringa, ¿sí? Necesitamos una jeringa mediana o grande, cinta adhesiva o un globo, tijera o cúter. Fíjense que se recorta un agujerito, se le saca a la jeringa la parte de donde va la aguja, se corta esa parte, ese piquito, ¿sí? Y esa parte se tapa o con cinta adhesiva y un globo, ¿sí? Porque con el uso la cinta adhesiva se va humedeciendo y se sale. Se sopla por ese agujerito que le hacemos y con la parte de poner la inyección, digamos, lo que uno aprieta para poner la inyección, ese sería el émbolo que uno va a sacar hacia afuera y hacia afuera y hacia adentro luego para producir el sonido. ¿Está? Les dejo, al igual que hoy, el link acá al costadito para que escuchen un pedacito entonces de esta canción. A ver. A ver. Acá. Ahí. Los dejo un minutito para escuchar la canción del dúo Sin Julepe, Que tren, que tren. Ay, qué lindo que es viajar, viajar en tren. Ay, qué lindo que es viajar, viajar en tren. Que tren, 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 que tren. Que tren, 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 que tren. Ay, qué lindo que es viajar, viajar en tren. Ay, qué lindo que es viajar. Que tren, 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 que tren. Que tren, 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 que tren. Montañas con mucha nieve en el Bueno, ¿estamos? se pueden ver.
escuchó? Sí, sí, genial. Bueno, fíjense que les estoy mandando los links al costadito porque lo probé a ver si se escuchaba bien, si lo ponía acá para que escuchemos todos juntos y no se puede. Así que la pandemia nos ha coartado la escucha colectiva y cada uno escucha en su individualidad, en su casa, con su YouTube, ¿no? ¿Qué va a ser? Bueno, sigo entonces. Ahora vendría, a continuación, lo que sería el segundo ciclo. Después vamos a hablar, cuando terminemos con los ciclos, vamos a hablar de cómo evaluamos todo esto, ¿no? Nivel primario, segundo ciclo, nuevamente acá como esta especie de objetivo macro, propósito macro, sistematizar y expresar, imaginar, inventar, tomar iniciativas, ¿sí? Aquí, el segundo ciclo, estamos hablando de cuarto a sexto grado, ¿está? Los niños a esa edad deberían ya ser capaces de, como dice acá, de organizar y sistematizar un trabajo, expresar, ser capaces de inventar ellos, inventar músicas, inventar letras, improvisar, ¿está? Tienen, en esta edad ya podemos pedirles un poco más de despliegue, si se quiere, en este sentido. Y como recorte entonces dentro de lo que es este contenido eje, que es el sonido, para este segundo ciclo, yo recorté así, seguimos con lo que es altura del sonido, en este caso escala mayor, reconocimiento auditivo, afinación y grafía o registro, es decir, el gráfico que puede ser analógico, o sea, el dibujo de cómo suena el sonido, o puede ser otro tipo de registro. O por ejemplo el registro habitual que hacemos de nota, pentagrama y demás. Sonido y ruido, contaminación sonora y el relato sonoro. El relato sonoro es un contenido que también se puede trabajar a nivel inicial, pero yo en este caso decidí ponerlo acá en segundo ciclo porque está bueno que sean los mismos estudiantes los que construyan todo este relato sonoro, ¿sí? Obviamente con la guía del profesor, que para eso está, pero en el nivel inicial uno lo va a trabajar de otra forma, en el primer ciclo también. Los niños van a hacer una parte de ese relato sonoro. En el segundo ciclo nosotros les podemos pedir en un sexto grado tranquilamente que lo hagan solos al relato, ¿tá? Ya ellos van a poder hacerlo. Y como recursos y actividades, propuestas de actividades, hay una sugerencia, ¿sí? Acá no está tan delimitada la actividad como en los dos ciclos anteriores, sino que hay una sugerencia que dice, a partir de la interdisciplinariedad, trabajar el relato sonoro con solo sonidos, ¿sí? Aquel relato sonoro en donde nosotros, en la producción final es una secuenciación de sonidos que están contando algo que sucede, ¿no? O la sonorización de un cuento, que puede ser alguien, una voz en off, que lee un cuento y el resto que va haciendo los sonidos, o de una leyenda, por esto de la interdisciplinariedad, o bien la realización de un radioteatro. Estas actividades pueden darse de manera colectiva para luego el docente compaginar en un audio o video la producción final de los estudiantes. La pandemia, como yo les decía, nos obliga por ahí a la individualidad a la hora de trabajar, a la hora de hacer las tareas. Pero con una buena organización, un trabajo de relato sonoro, de radioteatro, de sonorización de cuentos, con una buena organización por parte del docente se puede llevar adelante en los grados del segundo ciclo, en los grados superiores, ¿sí? Se puede organizar la realización de un radioteatro con un grupo de estudiantes dedicados a una parte, otros dedicados a otra, es decir, en pequeños grupos de trabajo, que en realidad esos grupos se van a tener que comunicar a su vez desde la virtualidad por WhatsApp o como sea cuál sea su red de comunicación, su canal de comunicación,
pero con una buena propuesta y una buena organización por parte del docente, son actividades que se pueden todavía llevar a cabo en este contexto de pandemia, ¿sí? Después, como cierre de estas 3 propuestas según los 3 niveles, hablamos de la evaluación. ¿Cómo evaluamos todos estos procesos? Algo que no lo escribí acá es que, como sabemos, en todas las escuelas se están manejando con distintos tipos y modalidades de recepción de las actividades de los niños. Algunas son por escrito, otras son fotos y envíos por WhatsApp de esas fotos, otros son envíos de audios o envíos de videos. Yo creo que nosotros como docentes, los docentes de educación musical, no tenemos que quedarnos con una sola de estas propuestas de devolución, sino que deberíamos aceptar todas, la que pueda cada familia. En cada actividad aclarar que pueden enviar un dibujito, pueden enviar una foto del dibujito, pueden enviar un audio, pueden enviar un video al que se anime, pero cualquiera sea la posibilidad que tenga esa familia, nosotros la aceptamos, ¿no es cierto? Luego dice, sugerir el envío no solo del resultado final. Yo creo que esto es muy importante a la hora de pensar en una evaluación formativa, en una evaluación del proceso, ¿no? No solo el resultado final de cada actividad, sino también el ensayo o las pruebas. De esta manera podremos poner atención al proceso de aprendizaje y no solo el resultado obtenido. Porque ¿qué pasa? El niño está solo en su casa, está con su mamá, con su papá, que lo están ayudando, con sus hermanos, y tiene que grabar una canción que el profe de música le mandó para que cante y se grabe cantando. Bueno, lo hace la primera vez, no le gusta cómo le salió, lo hace otra vez, se equivoca, lo hace otra vez. Nosotros tenemos que ver esos momentos, ¿sí? Entonces, lo ideal sería, aunque por supuesto que esto es sumar más trabajo para el docente, porque son más horas de corrección y de trabajo, ¿no? Pero deberíamos poder ver ese proceso que hizo cada estudiante para lograr luego el resultado final, ¿sí? Y si nos mandan el resultado final, es como que no tenemos mucho más para decir, ¿sí? No se genera un buen intercambio, no sé si me explico. Después dice, independientemente de la justeza en las respuestas musicales, tenemos en cuenta en este contexto la participación y la disponibilidad para las actividades dadas. Esto creo que está en cualquier escuela, cualquier docente de música sabe que nosotros no evaluamos la afinación correcta y total y justa, sino que tenemos en cuenta la disponibilidad para cantar, tenemos en cuenta que el estudiante pueda disfrutar de la actividad y bueno, más allá de lo que sería la justeza, como hablamos nosotros en música, en la calidad de la producción final, ¿no? Lo importante es que canten todos, no que afinen todos, ¿sí? Si bien uno trabaja la afinación en la búsqueda de la mejor afinación posible, pero lo importante es que todos canten, ¿sí? Y luego lo que hablábamos anteriormente de esto de la retroalimentación colectiva, la importancia de generar algún momento de intercambio en donde nuestros estudiantes, nuestros alumnitos y alumnitas no sientan o se sientan menos solitos, ¿no? Sientan que sus compañeritos también están haciendo lo mismo que ellos, que la maestra ve los trabajos de todos, que la profe de música ve los trabajos de todos. Bueno, generar algún video, alguna producción de audio, algún escrito, en donde nosotros como profes les devolvamos a ellos nuestra evaluación, pero a todos juntos, no uno por uno, ¿está? Por supuesto que puede haber casos en que sea necesaria una retroalimentación individual con algún alumno, pero lo ideal, me parece para mí, es esto de generar la retroalimentación colectiva.
Bueno, ahora, como cualquier taller que se precie de tal, vamos a hacer una actividad. Así que les voy a pedir que pongan las cámaras porque quiero ver quiénes están. A ver, mientras tanto les voy presentando la diapositiva de la actividad. Dos actividades tenemos en realidad. La primera es esta, y ahora sí vamos a escuchar la canción completa. Dice, escuchamos del grupo Canticuénticos, qué suerte, qué risa. Vamos a identificar cuántas voces intervienen, qué instrumentos ustedes pueden escuchar allí, momentos de ascenso y de descenso de la melodía, momentos agudos y momentos graves, y específicamente para los profes de música, qué ritmo es este que está sonando, ¿sí? Es una canción nueva de Canticuénticos, tengo entendido. Y bueno, la segunda actividad vemos si sale, si no sale ya vamos a ver cómo nos las ingeniamos, porque también podemos, hablando de esto de la retroalimentación, podemos generar algún tipo de trabajo de ese estilo, ¿no? A ver, acá les paso el link. Ahora sí les voy a pedir, como les decía antes, que escuchen la canción completa. Yo mientras la canción suena, mientras ustedes la escuchan, por eso les pedía que tengan la cámara prendida. Les voy a pedir que mientras escuchan la canción, en lo posible, a la altura de sus caras, que es lo que yo les veo acá, a la altura de sus caras, con una mano vayan dibujando en el aire la línea melódica de lo que escuchan, ¿sí? Si la canción sube, ¿qué vamos a hacer? Subimos. Si la canción baja, bajamos, exactamente. Con un dedito que se vea que ustedes están escuchando la canción. Bueno, y presten atención entonces a lo que les decía anteriormente, ¿no? De los instrumentos, de las voces y los de música, ¿qué ritmo es? Vamos, empiecen.
¿Ya está? Veo que algunos dejaron las manos quietas por eso. ¿Ya estamos? Por acá sí. Bueno. Ahí está. Bueno, la idea era la siguiente, pero yo no sé si va a salir, me parece que no, por esta cuestión de la conexión y demás. Dice, con algún objeto que tengamos a mano, una virome que entrechocamos así o que golpeamos hacia la mesa, o nuestras propias manos con chasquidos, nos dividimos la canción para acompañarla, dice, ¿no? En realidad, bueno, y ahí está la letra. A mí se me ocurre que en vez de hacer esto, que se nos va a complicar por la cuestión de la conexión, es decir, cada uno va a escuchar lo propio a tempo, en el tiempo, con la canción, pero lo de los demás se va a escuchar todo desfasado, ¿no? Es un problema que tenemos con la conexión, con esto de trabajar en la virtualidad. Entonces lo que se me ocurre es que, vieron que nosotros tenemos un encuentro la semana que viene, ¿sí? Lo que a mí se me ocurre es lo siguiente, que cada uno de ustedes cante o acompañe con la pista grabada esta canción, 2 estrofas o 2 estrofas del estribillo, un fragmento, lo que quieran, y se graben o graben el audio y me lo mandan a mí, ¿sí? Yo lo compagino y en esto de la retroalimentación colectiva la semana que viene les muestro cómo ha quedado el resultado del trabajo de todos ustedes. No sé qué les parece, lo hacemos así, si se animan. Los de música no pueden decir que no, ya está, los de música están obligados a hacerlo. El resto no sé, pero estaría bueno si se animan a hacerlo. Yo les voy a dejar acá al costadito mi correo y mi teléfono también, para que ustedes me envíen. Entonces, podemos hacer en el próximo encuentro, ahí va mi correo y acá va mi teléfono. ¿Está? Podemos hacer para el próximo encuentro, yo los puedo esperar inclusive hasta el último día antes del encuentro, o 2 días antes, y yo puedo compaginar en una pequeña producción audiovisual esto que ustedes hagan, ¿sí? La idea es o cantar un pedacito de la canción y acompañarse con un instrumento, con los chasquidos, marcando el pulso, o con algún objeto que tengan a mano, con cualquier objeto que produzca sonido, se graban un pedacito y me lo mandan, ¿sí? ¿Se animan? ¿Lo hacemos como tarea? No veo muchas cabezas haciendo así, ¿eh? Bueno. Lo hacemos como tarea, quedó como tarea para el próximo encuentro. Perfecto. Ahí tienen el link, entonces. Sí, se quedó como tarea, ya está. Ahí tienen el link, entonces, y bueno, y antes de cerrar el PowerPoint con una última actividad que me gustaría que hagamos, antes de cerrar, no sé si vamos a habilitar entonces el espacio que habitualmente se habilita al finalizar los encuentros, que es para preguntas, para sugerencias, etcétera. Tengo una última consigna también para hacer, pero bueno, esa es más fácil. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado. ¿Hay estudiantes de inicial también y profes? ¿Sí? Bien.
Bueno, continúo entonces. Sí, a ver. Ajá. Bien. Presentar. Vamos a presentar la última consigna. Bueno, yo siempre me gustó la cuestión de la educación tecnológica, la tecnología educativa. Siempre estoy buscando cosas nuevas para hacer. Y para mí es toda una novedad esto que les traigo para mostrarles. ¿Qué dice? Cerramos con una nube. En el siguiente enlace pueden escribir una palabra o frase corta acerca de sus sentires y pensamientos en este contexto particular de la enseñanza, una palabra o mensaje sobre este encuentro, un deseo, una idea. El link es este que aparece acá, yo ya se los voy a compartir. Sino también tienen la opción de hacer una captura de este código QR y entran directamente al enlace. Para ver el resultado de esa nube de palabras, van a tener que ingresar a partir de mañana a el Instagram del Profesorado de Música de Valle María, que es @musica.valle.maría. ¿Sí? Así que los invito o a escanear este código QR que aparece acá abajo, o bien a ingresar al enlace que ya les comparto por el chat, donde ustedes van a simplemente escribir una palabra, una frase, una idea, algo que quieran compartir. Y después van a ver el resultado de todas las participaciones en una nube que voy a subir como imagen al Instagram del profesorado. ¿Sí? Dice, sí, el PowerPoint también va a estar disponible, yo se los voy a pasar a las chicas de la organización para que se los pase por correo a todos ustedes, ¿sí? O me lo piden por correo, ahí se los pasé recién, hace un rato a mi correo. ¿Está? ¿Entraron? Bien. Bueno, voy a dejar para después, porque después vamos a ver el resultado de la nube de tags, de la nube de palabras. Entonces en el Instagram, si no tienen Instagram, yo obviamente para el encuentro que viene también se los voy a mostrar. ¿Alguna cuestión que quieran preguntar que no les haya quedado claro? ¿Sí? Bien, no sé si está Graciela por ahí o Marianela, las chicas que organizan, las profes. Sí, por acá estoy, Evangelina. Ah, bueno. Cuando vos No, porque quieras, están todos muy calladitos. No, por eso, porque estoy grabando, por eso, entonces, no puedo mover mucho. Pero cuando cerramos y dejamos de grabar. De todas formas, esto está grabado. Así que también está disponible esa grabación. Sí. Va a estar, ya la vamos a compartir. Por mí ya podés cerrarla. Bueno. Yo no tengo más que presentar en este momento. Solamente, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, nada más.